Siempre te ha interesado los fenómenos, digamos, hemos tocado dos películas donde el fascismo o los efectos del totalitarismo están presentes. Sí. Una película donde vuelve a pasar esto es El violín de Rothschild, donde es una situación muy particular de Shostakovich, Sí. en una Rusia Sí. ya tomada en estalinismo, estalinismo. Entonces me gustaría que hablemos un poco de esa película que es tan particular, ¿no? Mirá, sí, es una película que no creo que esté totalmente lograda. Quiero decir, lo que logré, lo que yo quería. Pero es una película donde la parte de ficción 1 y 3, en la mitad está la ópera del alumno Shostakovich. Tiene algo un poco, no te diría rígido, pero tiene algo un poco didáctico. Y la ópera, que está cantada en off y mimada por actores, yo no sé, todo eso, bueno, yo salí para hacer algo híbrido, porque es lo que me gusta a mí, poner cosas que no necesariamente sean coherentes, pero no sé si está del todo logrado. Pero lo que me interesó fue, de nuevo, encontrar en Shostakovich algo parecido a lo que había sido la situación de Junger. Alguien condenado por Stalin por su ópera Lady Macbeth de Mtsensk de los años 30, y de pronto con la séptima sinfonía es el héroe de la resistencia a la invasión alemana en el año 41, evacuado como persona de privilegio a Asia para que esté lejos de los bombardeos, y luego de la guerra de nuevo vuelto a condenar por las autoridades de la política cultural de la ideología de la época. Hay dos películas que no... Sé que una no te importa tanto, la otra sí, pero como alguien que ha visto las películas, más allá de mi condición de crítico, sino como espectador y fundamentalmente como cinéfilo, no puedo dejar afuera de hablar contigo. Una es Cuadernos de Cine, la película que vos hacés para los Cahiers du Cinéma, una película que llevó a cierta controversia en su momento, y una película que a mí me fascina, que es Ciudadano Langlois. Me gustaría un poco cómo llegaste a filmar lo de Langlois por un lado y mucho tiempo después lo de Cahiers. La película de Langlois se hizo en el 94. Es parte de una serie de películas que se produjeron en ese momento con motivo del centenario del cine que se iba a festejar en Europa en el 95. Entonces es una película que tuvo una financiación espléndida, que vino de fuentes europeas, francesas, Ministerio de la Cultura, Unión Europea, televisiones, etc., la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Se trabajó con mucha comodidad y tuvo un montaje muy largo. Puisque c'est quelque chose d'organisé, de conscient, et que le christianisme était fait par une douzaine de dingues ensemble. Déjà, le 1er avril 1966, la traduction du film de Jacques Rivette, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, avait soulevé une tempête. La sensation, le sentiment qu'on pouvait en effet faire plier un État fort, un pouvoir fort, oui, on l'a vérifié en effet déjà avec la religieuse et bien sûr avec l'affaire Langlois. Y también en esa película tuve muchos conflictos porque mi gran amigo y productor Serge Laloux quería que no fuera Esmirna, porque ya hoy no queda nada de lo que se da. Digo, pero eso es el point, el foco de lo que yo quiero mostrar al final, es que no queda nada. Y bueno, fui a Esmirna finalmente y vi que quedaba algo. Y digo, bueno, no hay película mía, por más simple y bien respaldada como esta, que no haya sido una película con conflictos de producción, de controversia dentro de la gente. Pero a mí lo que me interesó era la historia de esa vida de alguien que a los 20 años decide dedicarse a guardar el pasado. Y después ese final donde puse la frasecita que Agnès Varda, cuando la vio en la Cinemateca por primera vez, me dijo: mira, esta frase te la robo porque me parece extraordinaria, que es: tal vez haya que haber perdido todo muy temprano para después querer recuperar todo. Y es cuando tengo las imágenes de la destrucción de Esmirna en el año 22. Langlois tenía
8 años, había nacido en el 14, y la historia que contaba el hermano, que estaba en la cubierta del barco donde se llevaban a las familias europeas para rescatarlos del desastre, y miraba y le decía al capitán: tome fotos, tome fotos. Qué loco. Bueno, y eso es una historia que contaba el hermano, ¿no? Bueno, pero es una película que yo la siento muy cerca. No la película de Caillé, porque también, bueno, quiero volver al 95, porque hubo algunas películas que no valían la pena, de las que se hicieron con motivo del centenario del cine, pero una película muy interesante y que ha circulado muy poco, que es la de Marco Ferreri, Nitrato d'Argento, Nitrato de Plata. Es una película muy curiosa, que creo que no está editada, y realmente si se encuentra hay que verla. La hizo en parte en Hungría, y hay escenas espectaculares con proyección de cine en medio de la estepa, de la pusta húngara, y es un momento muy inspirado. Después lo de los Caillé fue una especie de falsa maniobra de encargo, donde yo puse algo muy personal, que era mi desencanto con la época maoísta de Caillé, y tal vez le di mucha importancia, y como usé, muy perversamente debo decirlo, 8 versiones diferentes de la canción de Charles Trenet, que queda de Nuestros Amores, y al final terminé con un montaje de los grandes nombres de Caillé, Godard, Truffaut, etc., como eran de jóvenes y como eran hoy. Y ninguno de los que hacían Caillé en ese momento, en el año 2000, estaba a la altura de... Se sintieron muy agredidos. Y la película se dio, cuando se dio en Cannes, hubo un interesado, que no quiero acordarme quién es, pero que hizo hacer una especie de tribunal estalinista después de la proyección, con gente que contradecía todo lo que decía la película, y me pidieron opinión, y yo me divertí mucho, porque dije que era la mejor versión de Rashomon que había visto. Pero bueno, ahí está, yo no me interesa mucho. Creo que anda todavía por ahí en Buenos Aires, tuvo una pequeña distribución, así que en el Cosmos, así que debe andar todavía por ahí algún video. Bueno, hemos estado con una primera parte, en realidad, con Edgardo Kosaninsky, y ya próximamente en el programa vamos a revisar la última sección, yo diría, de sus películas, desde su regreso en Buenos Aires, que en algún sentido termina en Cartoon Padre, que es la última película de Edgardo Kosaninsky. Hasta aquí, al menos por hoy, nuestro encuentro con uno de los grandes directores de cine que tiene la Argentina y uno de sus grandes novelistas y escritores y ensayistas, Edgardo Kosaninsky. Un desafío: atrapar la última luz del día, la más hermosa porque es la más frágil, la última antes que el día se da paso a la noche. El fragmento que estamos viendo en este momento pertenece a Cartoon Padre, una película extraordinaria, la última película de Edgardo Kosaninsky. Y la importancia de tener a Kosaninsky en un programa como el nuestro, en una era que es la era de la digital, la era de la distracción, la era donde las imágenes van de un lado a otro con mucha velocidad y por esa misma velocidad quedan en el olvido, es tener precisamente a un sujeto, Kosaninsky, bien característico del siglo XX. Y en algún modo hay algo que al propio Kosaninsky siempre le ha importado o le ha interesado, que es lo que él denomina el pase de testigo. Es decir, dejar ese testimonio, entregar una suerte de conocimiento a los que vienen después. Edgardo está vivo, naturalmente, sigue filmando, es un viejo joven en algún sentido. Pero más allá de esto, es el testigo de un cine que estaba
arraigado en el cine analógico, en la imagen analógica, en la imagen que estaba en contacto directo con el referente, con lo real, y está ahora en la era digital donde todo ha cambiado. Es necesario tener a esos testigos y tomar ese pase, esa herencia para repensar el cine contemporáneo en la era digital. Nos vemos la semana que viene en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Sentido. No. Acordate que si, disculpa, en Facebook es, no me vuelvo.